Amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda y esta es otra entrega más de la serie Cristo y la Iglesia. Hemos insistido en que Dios es un misterio y Cristo también es un misterio. La Biblia revela que el misterio de Dios es Cristo y que el misterio de Cristo es la Iglesia. Si queremos conocer tanto a Dios como a Cristo, para Dios tenemos que venir a través de Cristo. Para Cristo tenemos que conocer la Iglesia. La Iglesia es el misterio de Cristo. Ve ahí Efesios 3, 4 al 6, también Colosenses 2:2. En otras palabras, la Iglesia es la imagen, expresión y explicación de Cristo. No deberíamos pensar que la iglesia se refiere solo a un edificio. Gloria a Dios que tal vez muchos de los que escuchan este concepto ha quedado atrás. La iglesia no es una capilla. Además, la iglesia como misterio no apunta, no alude solo a una congregación de personas que han sido salvas y llamadas por Dios. Decíamos que este concepto también es superficial. Aún cuando conocemos la apariencia externa del cuerpo físico de una persona, no conocemos sus pensamientos, ideas, emociones, estados de ánimo, ni intenciones, ni tampoco conocemos su constitución original, solo vemos lo de afuera. No conocemos su persona interior, porque su verdadera persona no puede ser plenamente expresada ni representada por los miembros de su cuerpo. Cada creyente es una parte de la iglesia. Por tanto, los creyentes colectivamente son la iglesia. Eso está bien. Sin embargo, esta es solo una descripción externa. No es la descripción misteriosa de la iglesia. La iglesia tiene un aspecto más profundo e intrínseco. El aspecto intrínseco, lo que constituye la iglesia, es Cristo. Cuando un hermano es salvo, otros pueden ver que él ha creído en Jesús y que asiste a las reuniones, pero probablemente no saben lo que ha sucedido en su interior. Es más, el mismo hermano no es capaz de explicarse lo que le ha sucedido. Algo le ha ocurrido interiormente, pero no lo podemos explicar. Creemos que el cristianismo está sorprendido, no sabe lo que ha sucedido cuando Cristo ha venido, no solo cuando interrumpió en la historia humana, sino que también cuando vino a nosotros. El hecho de que esto no lo podamos explicar bien nos habla de un misterio. Antes de ser salvo, un hermano se enojaba con facilidad, iba a sitios corruptos para entretenerse, estaba lleno de envidia, temores y otras cosas. Pero un día él creyó en el Señor Jesús. Oró e invocó su nombre y luego algo sucedió dentro de él. Cuando quería enojarse, tal vez como una voz en su interior decía: no pierdas la paciencia, detente. Antes de ser salvo, él se sentía muy bien, hasta se sentía mejor cuando se enojaba. Pero después de que recibió su salvación, ya no se sentía bien cuando perdía la paciencia, porque alguien desde dentro de él le molestaba. Y este alguien es el Señor Jesucristo. Otros tal vez no entiendan esto, pero nosotros sabemos, amados, que hay una persona viviente en nuestro ser. Esta persona viviente, llena de vida, es el Señor Jesucristo. El Señor está en nosotros, el Señor Jesús está en nosotros. Algunas personas dicen que no podemos verle a Él, ni sentirle, y parte de esto es verdad. Sí, tal vez no podemos verle, pero es incorrecto decir que no podemos sentirle. No, le experimentamos, porque una persona viviente ha venido a vivir a nosotros. Esa es la regeneración. Se nos ha impartido su vida. A veces no estamos conscientes de Él, pero otras veces sentimos que Él nos está molestando. Antes nadie podía controlarlo cuando nos enojábamos. Sin embargo, ahora cuando nos enojamos, Él no solo nos regula, sino que también nos reprende y hasta nos pregunta: ¿por qué te enojas cuando te equivocas? Todos los creyentes genuinos han tenido experiencias semejantes. Usted tal vez podrá decir amén. Cristo es el Señor veraz y viviente. Él es el Espíritu que mora en nosotros. Los cristianos podemos ser vivientes, fuertes y no temerle a la persecución, y tal vez y aún podemos vencer el pecado y las tinieblas debido al Señor.
Antes de ser salva, una persona podía fácilmente ser tentada a pecar, pero después de ser salva, no flaquea tan fácilmente en ser tentada. Incluso puede vencer las tentaciones porque hay un poder en su interior, un poder inherente que ha venido con esa vida. Este poder inherente y viviente es Cristo. Cristo es el Espíritu vivificante en nosotros. Esta es la experiencia del Cristo que mora en nosotros. Antes de creer en el Señor Jesús, estábamos solos, pero ahora ya no lo estamos. Hay una persona en nosotros. Esta persona es el Señor Jesús. Él es tan bueno que frecuentemente le damos gracias y le alabamos. Sin embargo, a veces Él nos molesta y no nos deja en paz. Podría hacer que hasta nos perturbe tanto que ni comer bien nos deja, ni dormir bien por varios días. Esta es una experiencia del Cristo. Así experimentamos al Cristo que vive en nosotros. Nuestra oración, amados hermanos, es que seamos cautivados por Cristo. Que Él nos cautive, que nos encante. Nuestros parientes y amistades no entienden por qué nos interesa más ir a reunirnos que viajar o salir de paseo. Aún ellos pueden acompañarnos para ver lo que hacemos. Y cuando llegan y nos ven, lo que ven es que cantamos, oramos, leemos las escrituras, escuchamos mensajes. O ellos no pueden explicarse por qué y para qué hacemos eso. No entienden lo que hacemos. Para ellos la iglesia es todavía doble misterio. Cristo es un misterio. Y Cristo en nosotros también es un misterio. El Cristo que está en usted, amado, no está separado del Cristo que está en mí. El Cristo está fluyendo, y así lo describe Efesios. Cristo está fluyendo a través de todos nosotros y su fluir nos vincula a todos. Estamos unidos como una sola entidad en virtud de Cristo, por medio de Cristo y en Cristo. Esta entidad única es la iglesia. Hablando inclusive con más propiedad, usted no es la iglesia. Yo no soy la iglesia. Por eso muchos hermanos, ¿quién es? Nosotros somos la iglesia. No, mire, hay muchas cosas en usted que no son la iglesia. Hay muchas cosas en mí que no son la iglesia. Nosotros no somos la iglesia. La iglesia es el nuevo hombre. Y lo único que es el nuevo hombre es Cristo. La iglesia es el Cristo que está en usted, en mí y en todos nosotros. La iglesia es Cristo en sus creyentes. Dicho de otra manera, la porción de Cristo en sus creyentes. Ahí tal vez podemos entender el proceso a que estamos siendo sometidos para quitar todo lo que no es Cristo. Si Cristo no hubiera entrado en nosotros, Él seguiría siendo Cristo, pero no la iglesia. Cuando Él entra en nosotros, por eso vemos este beneficio, esta consecuencia de la cruz. Tal vez no redentora, pero Cristo muere, es sepultado, resucita, asciende y es derramado como espíritu vivificante para que pueda entrar, para tener la iglesia. Cuando Él entra en nosotros, Él llega a ser la iglesia. La iglesia no es el Cristo que está en el cielo, ni el Cristo que está fuera de nosotros. A fin de ser la iglesia, Cristo tiene que entrar en nosotros. La iglesia es un misterio, porque Cristo en nosotros es un misterio. Mire Colosenses 1:27. Y la única esperanza de gloria, la única esperanza de participar de la gloria y revelar la gloria. La iglesia es profunda y misteriosa. No es un edificio, no es una capilla, no es una congregación de personas que creen en el Señor Jesús. La iglesia es Cristo y la porción de Cristo en todos los santos. Somos aquellos que Dios llamó y Cristo está en nosotros. Si al congregarnos estamos llenos de críticas y argumentos, amados, no somos la iglesia, porque eso no es Cristo. La iglesia es el Cristo que se expresa a través de nosotros. Lo vuelvo a decir, la iglesia es solamente la porción de Cristo que se expresa a través de nosotros. Usted puede oír hablar y va a oír hablar Cristo y va a oír hablar cosas que no son Cristo, que es el hombre expresándose Él. Cuando nos congregamos y exhibimos a Cristo, somos la iglesia.
La iglesia no es meramente una congregación de un grupo de personas. La iglesia es Cristo en nosotros y el Cristo que expresamos en nuestro vivir, en nuestro hablar. De nuevo, hay muchas cosas que expresamos que no son Cristo. ¿De dónde salen? De Adán. ¿De dónde salen? De lo que está en nosotros, que no es Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es una entidad corporativa. No somos la iglesia si estamos separados los unos de los otros. Por esta razón, la Escritura revela que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 1, 22 y 23. El Señor Jesucristo se encarnó para ser un hombre con un cuerpo físico. Sin embargo, el cuerpo de Cristo en Efesios no se refiere al cuerpo físico de carne y sangre del Señor Jesús, sino al cuerpo espiritual, místico, que se compone de millones de creyentes. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por tanto, la iglesia posee a Cristo y es el misterio de Cristo. Es posible que una persona normal tenga solo una cabeza sin cuerpo. ¿Qué cree? Esto es imposible. Es imposible, amado, que una persona normal tenga una cabeza sin cuerpo. Esto también se aplica a Cristo. No puede existir solo la cabeza en un cuerpo. Y escuchemos su lamento cuando dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él estaba obteniendo en la iglesia. Cristo es la cabeza, Él tiene un cuerpo y Él es el cuerpo. Es difícil para los estudiosos y expositores de la Escritura explicar este asunto con detalles, créanos. Crea, hermano. Inclusive cuando usted trate de explicárselo a otro, si no lo ve a la luz del Espíritu, siempre recuerde que es difícil, porque el cuerpo de Cristo es un misterio. Efesios 4:4 dice: un cuerpo y un espíritu. Pablo asocia un solo cuerpo con un solo espíritu. Debido a que la realidad y esencia de la iglesia como cuerpo es Cristo, o el cuerpo de Cristo, la realidad y la esencia de la iglesia como cuerpo de Cristo es el espíritu. Al igual que la madera es la realidad y esencia de una mesa de madera, la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia es el espíritu, porque el espíritu es la esencia del cuerpo de Cristo. El espíritu es el cuerpo, porque el espíritu es la realidad del cuerpo y la esencia del cuerpo. El Cristo que mora en nosotros es nuestra vida. Sin embargo, si vivimos por el yo o por la carne, no somos el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es el espíritu. Así que estamos llamados a vivir por el espíritu. Solo cuando vivimos por el espíritu podemos ser el cuerpo de Cristo. Si sabemos que la iglesia es el misterio de Cristo y el cuerpo de Cristo, comprenderemos que la iglesia no es simplemente, amados hermanos, un grupo de creyentes ahí que se reúnen para cantar y para aprender de las Escrituras. Únicamente cuando vivimos en el Espíritu, somos la iglesia y tenemos la realidad de la iglesia. Seguiremos, amados, con esto en el próximo audio. Gracias y paz.